Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy ya sábado 24 de septiembre. El tiempo va avanzando. Es un año difícil, un año con muchas cosas muy peculiares, pero avanza. Cada vez vamos acercándonos más al final de este año. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, nos permite seguir haciendo la obra de Dios. Seguimos pues en este modo híbrido, en unas partes presenciales, en unas partes todavía a través de las redes sociales. Seguimos con esta carta de Tito, estamos ya avanzando en el capítulo número 2 y voy a tocar lo que es Tito y la enseñanza, aunque pues viene hablando de esa parte de integridad en el corazón de Tito. Le dice en la primera parte del verso número 7, que ya lo vimos hace 8 días con profundidad, dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esto es fundamental, ¿no? Le está hablando a un joven pastor. Ya entendimos bíblicamente lo que se refiere a ser joven. O sea, joven no significa ser niño, sino bíblicamente joven es una persona que está entre la edad de adolescencia hasta los 40 años. No sabemos si son 12, 13 años, 40 años. A esa edad la Biblia considera una persona joven. Después de los 40 en adelante, una persona anciana. Entonces se entiende que Tito, como ya lo vimos, estaba dentro de ese marco de edad, en ese tiempo de edad, y le habla a este joven pastor y le dice que se presente él como ejemplo, ¿no? Veíamos 8 días, el testimonio es fundamental. O sea, nada más, no hay algo mejor que impacte más bien a la iglesia que un buen testimonio de aquel que Dios ha puesto para enseñar la palabra de Dios, ¿no? Testimonio de su vida, de su familia, lo hemos hablado incansablemente en esta serie, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de que queda claro esa parte, le dice Pablo a Tito, que es donde voy a abarcar aquí en el verso número 7b, dice: en la enseñanza, recuerden que él es el encargado de enseñar la palabra de Dios, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? ¿Sí? Que tiene que haber una pureza en la doctrina. Una doctrina, la doctrina debe ser pura. Él debe de enseñar dignamente, ¿sí? Con una palabra que sea sana e irreprochable. Pero vamos a profundizar un poquito. Es posible, ¿no?, que lo que Pablo le está transmitiendo a Tito es que hay 2 clases de comunicación que le está pidiendo. Que la enseñanza de la palabra de Dios sea formal, o sea, mostrándote incorruptible, con dignidad, formalmente. Y por otra parte, le habla la conversación en general, o sea, la manera de hablar fuera del púlpito, ¿se entiende? Fuera de ejercer el ministerio de maestro, le dice palabra sana e irreprochable. Entonces, ¿por qué podemos determinar esto? Porque la frase que habla como palabra sana se puede también traducir como hablar sano. Entonces, ahí cuando se traduce hablar sano, se entiende que está hablando, no solamente está hablando acerca del comportamiento, debe ser ejemplo, es el contexto, no solamente debe ser ejemplo en el púlpito, con la integridad que se debe de manejar, y ahorita vamos a ver cada una de ellas, sino en todo su contexto, en todo lo que él habla, en todo lo que él es. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Las cosas bíblicamente deben de coincidir. O sea, no nomás me paro en el púlpito y hablo de una manera, me bajo de ahí y me conduzco de otra manera. Eso es algo que pues no está de acuerdo con lo que nos enseña la Escritura. Entonces le dice: en la enseñanza mostrándote con integridad. Vamos a ver qué significa integridad. Ahora, lo primero que hay que dejar claro es que Pablo no está dudando de la capacidad ni de la condición de su corazón de Tito. O sea, no está dudando que él no se conduzca con integridad, sino que lo está alertando. Esto es algo bien importante. Le está alertando que no modifique nada de lo que sabe por las tendencias de moda de ese tiempo. Todo periodo de tiempo tiene tendencias de moda, tendencias de pensamientos. Salen muchos teólogos, muchos pensadores. Cada generación tiene
sus propias doctrinas que van empujando hacia la iglesia. Y le dice Pablo a Tito, tú debes de mantenerte en la integridad de la palabra de Dios. ¿Qué es esto? En la pureza de la predicación respecto a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que podemos entender es que Pablo no está dudando de Tito, o sea, es un aviso, una alerta, le está diciendo, Tito, ten cuidado a lo que vas a enseñar, ¿sí? Él está diciendo a Tito, recuerda que tú debes de ser un hombre íntegro y recto, ¿sí? Tienes que utilizar esa manera de conducirte también en la manera de hablar, utilizando la palabra de Dios como principio fundamental. Entonces, estos dos caminos es lo que le está diciendo a Tito, o sea, compórtate rectamente, sea un hombre íntegro, pero también utiliza la pureza de la palabra de Dios para enseñar a la iglesia. Entonces, le está diciendo Pablo a Tito que su vida debe de ser consecuente con lo que predica. Mientras que recordemos lo que hablaba de los falsos maestros, que ellos dicen, pero no hacen lo que dicen. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces a Tito le está diciendo, tu vida debe de ser consecuente con lo que predicas, Tito, que tus motivos sean totalmente correctos, íntegros, sanos y puros. Y esto es algo que no solamente es para Tito, ¿no? Eso es algo primeramente para los maestros de la palabra de Dios. Sus motivos, sus intenciones deben de ser rectas, puras, reales, y también pues obviamente hacia todos, ¿no? O sea, no solamente la integridad al cual nos llama Dios vivir, le llama Dios a un pastor, sino le llama a todos. Y hoy hay mucha tendencia a la inteligencia, ¿no? Al conocimiento. Hoy muchos divagan en muchos pensamientos y en muchas maneras. Y pues es una manera de mantenernos en esa integridad en la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios, cuando se predica correctamente, con las intenciones correctas, la misma palabra atrae a la iglesia, a Dios, a Cristo. O sea, la misma palabra tiene esa función de atraer a las personas a Cristo, porque el que se está revelando es Dios. Hoy, desafortunadamente, como decía yo hace un momento, en esta tendencia a la inteligencia, al conocimiento, hoy muchos desafortunadamente lo que hacen es atraer a las personas hacia ellos mismos. Y eso, hermanos, es una falta totalmente de integridad a la palabra de Dios. Somos únicamente maestros, somos únicamente mayordomos de la casa del Señor, somos puestos para enseñar la palabra del Señor, y la palabra del Señor enseñada con toda integridad, con toda pureza, ella misma atrae a la iglesia hacia Dios. Cuando se empieza a mezclar con otras intenciones, le ponemos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios conocimientos, de nuestra propia sabiduría, lo único que estamos haciendo es atraer a la iglesia hacia nosotros, y bíblicamente eso no es conducirnos con integridad. La integridad es dar el mensaje que Dios quiere a la iglesia, y nosotros como maestros, como pastores, solamente ser un instrumento de Dios para eso. Entonces, los falsos maestros que Pablo había denunciado en Creta en el capítulo 1, hacían eso, atraían a la gente a sí mismos. Entonces Pablo le dice a Tito, tú mantente en integridad en cuanto al mensaje, no te dejes llevar por lo que está de moda en Creta, no debes contemporizar ni permitir que se diluya el mensaje de Dios. No, le está diciendo, sea cual sea la ideología dominante, Tito, tú mantente firme en la palabra de Dios.
Y eso es bien fuerte, ¿no? Tenemos un llamado serio a predicar con integridad, con pureza el mensaje de Dios. Es un mensaje serio, es un mensaje importante. Estamos hablando de un mensaje que le puede traer salvación a los hombres. Bueno, de hecho es el único mensaje que le puede traer salvación. Es un mensaje serio. Entonces, el maestro cristiano pues debe de ser una persona íntegra en su enseñanza, ¿sí? En el sentido de no adulterar la palabra de Dios. Y eso es bien importante, lo hemos estado hablando, lo hablamos mucho, bueno, yo en lo personal lo hablé mucho en la serie que di de Santiago, y ahora en toda esta nueva introducción que he dado de la carta a los romanos, es el mismo principio. Tenemos que tomar la palabra de Dios con la seriedad que es y transmitir el mensaje seriamente como está escrito ahí. No porque los oyentes se molesten o se enojen, tengamos que modificar el mensaje. Todavía hasta, bueno, yo no personal, ¿no? Cuando voy a decir algo serio, fuerte, que está ahí en el mensaje, que es lo que nos está llamando a esa reflexión, utilizo palabras que les hablo a la iglesia, que lo que voy a decir es, yo sé que es fuerte, que es algo serio, pero siempre en el amor y siempre en el respeto hacia las personas, ¿no? A veces la verdad nos cuesta entenderla porque es fuerte, ¿no? La verdad es dura. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, no debes de moverte de la verdad de Dios. No debes de acoplarte a las consideraciones de la conveniencia social. No, Tito. No debes utilizar ideas de moda, vanidades, distorsionar la palabra de Dios, porque los otros son contumaces, engañadores, y en cada generación existen. O sea, han existido, existen hoy y seguirán existiendo. Como yo decía el domingo en esta introducción, los últimos 6-7 semanas que vamos en esta introducción de la carta de los Romanos, por ejemplo, apóstoles, profetas, a ese nivel solamente los del Antiguo Testamento y los que estuvieron con Cristo. Fuera de ahí, nadie. Ya ven que hay una corriente apostolítica, revelación apostólica y profética que tanto hablan. No. Y yo he platicado con muchos creyentes que están en ese tipo de ideología, y para ellos el apóstol es ley, lo que él diga es ley. No, para nosotros esto es lo que es la ley, y esta ley es buena, es agradable y es perfecta, la palabra de Dios. Entonces el predicador fiel debe de predicar sin temor, sin favoritismo, sin dejarse presionar por algunos, ni dejarse llevar por el deseo que complace a otros. Simple y sencillamente la palabra que está ahí. Voy a leer segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 1. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, en adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el mensaje puro, ¿de quién viene? De Dios. La sana doctrina, ¿de quién viene? De Dios. Y es nuestro deber como pastores, como maestros, caminar en la integridad del mensaje de Dios, utilizar la palabra correctamente, en la manera de la interpretación. Voy a decirlo claramente, lo más sano que podamos, porque aún intentando nosotros ser lo más sano, hay pecado. Nadie, ningún hombre posee la sana doctrina. La sana doctrina es de Dios. Todos nosotros, aunque no querramos, aunque no haya esa intención, predicamos a veces cosas que no son correctas, porque somos seres débiles, pecadores. Pero el Espíritu es el que nos enseña. El Espíritu es el que nos corrige. El Espíritu es el que nos lleva, ¿sí? Entonces, segunda de Timoteo 4:22 dice, segunda de Timoteo 4:22, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Esta parte es bien fuerte. Es algo que la experiencia, los años, nos va mostrando, nos va enseñando, que verdaderamente a veces el anhelo de la sana doctrina es puro deseo pasional, porque no es un deseo genuino del corazón, porque cuando son expuestos a la verdadera palabra, al verdadero pecado que estamos cometiendo, se sienten aludidos y ofendidos. Como cuando llegaban en aquel tiempo a decir, ay, es que vengo aquí a casa de oración, el recinto de la sana doctrina, porque allá me defraudaron, me robaron. Y les decíamos, no, mira, para empezar, esto no es el recinto de la sana doctrina. Sinónimo del camino a Dios no es sana doctrina, no es casa de oración, primero. Y segundo, si te robaron, si te engañaron, es porque apelaron a tu corazón, al egoísmo de tu corazón, a la codicia. Y cuando les hablábamos eso, se indignaban y se enojaban. Claro, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos pongan las cosas claras. Por eso Pablo dice aquí, ¿sí? Dice, pero si nuestro evangelio es aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina, revela a Cristo. Y cuando Cristo es revelado a nuestras vidas, Él en su santidad saca la inmundicia de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Eso es bien fuerte. La palabra de Dios desnuda eso totalmente. Tiene ese poder para redarguir, para corregir, para reprender. Tienes esa capacidad, porque es luz verdadera, es la única luz. Luego Pablo le dice, seguimos entonces, Pablo le dice, mostrándote en integridad, luego le dice seriedad. Esa palabra seriedad también significa dignidad, ¿sí? Esa palabra, después de la pureza, ¿sí? Le dice que se presente con dignamente, ¿sí? Y es obviamente, volvemos al mismo principio. No es que Pablo esté dudando de Tito, no. ¿Por qué le dice que se presente con dignidad, que presente el mensaje dignamente? ¿Por qué? Porque lo que va a transmitir Tito es muy serio. El domingo, el día de la enseñanza bíblica, este momento que estamos haciendo esta labor a una distancia, es algo serio, es algo importante, algo que estamos hablando que puede cambiar y transformar nuestras vidas. No nosotros, no yo, la palabra de Dios. Por eso es la seriedad que hacemos, nos apartamos, designamos un tiempo, hacemos todo lo que concierne en lo natural, para que Dios en su misericordia haga lo que es sobrenatural, que Él solamente lo puede hacer. El único que nos puede convencer a ti y a mí de nuestro pecado, de andar incorrectamente, es la palabra de Dios. Yo no convenzco a nadie, no es mi labor. Entonces, pero el mensaje es un mensaje serio. ¿Por qué? Porque es un mensaje de salvación. El único mensaje por el cual el hombre puede reconciliarse con Dios. No hay otro. Es el evangelio, las buenas nuevas. Por eso es un mensaje serio y urgente. Por eso nosotros no interrumpimos el discipulado a la iglesia. Ahí estamos semana tras semana, semanas, creo que solamente 2 semanas al año o 3, porque también damos espacio y descanso a los pastores. Se interrumpe esto, solamente eso. Y así llevamos 13 años y tengo buenas noticias, continuaremos, no pararemos. Ese es nuestro llamado, ahí estaremos. Palabra sana, seriedad, con seriedad, sano, algo que es. Luego le dice entonces, con seriedad, palabra sana, le dice, irreprochable, sanidad. Palabra que es importante, o sea, que Tito tenga cuidado con todo lo que sale de su boca, para que sea
totalmente irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a todos les debe de gustar? No. Aunque no te guste muchas cosas que decimos, tienes que ir a la Biblia. Y al ir a la Biblia, te vas a dar cuenta que tomamos esas palabras o esos principios de la palabra de Dios. No son nuestros. Voy a poner un ejemplo. Cuando llamamos a la oración, cuando llamamos a congregarte, a muchos no les gusta. Muchos sienten aludidos. Pero cuando tú vas a la Biblia, la Biblia nos llama a orar sin cesar y la Biblia nos llama a congregarnos. Es un llamado que hace la palabra de Dios a nosotros. Entonces, cuando le dice Pablo, palabra sana, ¿sí? Le está diciendo que esa palabra, ¿sí? Una palabra que puede limpiar, que puede cambiar la vida de las personas. Por eso es con seriedad. Por eso nosotros tomamos el mensaje y no hay nada aquí que ser irreprochable. O sea, palabra sana e irreprochable. O sea, la palabra sana es aquella que va a transformar la vida. Y tomamos todo lo que viene de la palabra de Dios y hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que van a ser muy fuertes y hay cosas que nos van a inquietar, que nos van a incomodar, pero vamos a la palabra, a la Biblia y es la fuente de todo. Entonces es irreprochable porque como le decimos de broma, pues si tienes alguna queja, pues sube al tercer o cuarto piso para quejarte con Dios. No hay otra manera. Entonces, ¿por qué le dice estas cosas tan serios? Porque no hay otra palabra, no hay otro instrumento dado por Dios a los hombres para sanar el corazón de los hombres que no sea la palabra de Dios. No hay otro. O sea, no hay otro. Podrán decir 1000 cosas, 1000 fórmulas, esto, el otro. No hay. Lo único que nos hace nacer, primeramente, es la palabra, y lo único que nos renueva y nos transforma a ti y a mí como creyentes para mantenernos firmes es la palabra de Dios. O sea, ella sana. ¿Y por qué sana? Porque vamos a ponerlo así, estamos enfermos, somos pecadores. El pecado trastorna todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras conductas. Y eso trastorna todo. Lo único que puede sanar es la palabra de Dios. Lo voy a poner tan claro así como es. La única fuente de vida para ti y para mí como creyentes es la palabra de Dios. ¿Escucharon bien? Si tú no te expones como creyente a la palabra de Dios, no vas a ser renovado ni transformado, ni sanado. Ya en la misericordia y en la gracia de Dios puedes haber nacido de nuevo. Porque lo vamos a ver pronto. Puedes haber nacido de nuevo. Eso es misericordia de Dios. Eso es una gracia de Dios. Pero de ahí entras en un proceso de transformación y renovación. Y la única fuente para lograr eso es la palabra de Dios. Y hoy es algo que la iglesia no considera. Algo que la iglesia tiene por segundo punto. Cuando pueden, van a congregarse. Cuando pueden, se meten al instituto. No te equivoques, amado hermano en Cristo. No te equivoques. Necesitas ser sanado. Hay maldad en nuestro corazón. Y nuestro corazón, dice perfectamente la Escritura, es engañoso. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito, palabra sana, y luego le dice irreprochable, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque debe ser irreprochable, porque el mensaje debe de ser legítimo totalmente. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que a todos debe de agradar? No. ¿Que se van a levantar hombres y van a criticar lo que se enseña? Sí, totalmente. Pero nos vamos a la Escritura y ella a ti y a mí nos desmiente. Y ella es la única fuente de la razón. No me da la razón a mí, no te da la razón a ti. Lo que hace es darnos la razón para que nuestro corazón y nuestra mente se amolde a la razón de Dios.
No tratamos aquí de imponer fuerza, guerra de fuerza, quién tiene y quién no tiene razón. No. Buscamos que nuestra mente y nuestro corazón se amolde a la razón de Dios. Eso se llama renovación. Obviamente, pues siempre hay murmuradores, siempre hay detractores, siempre hay gente que no le gusta, que se incomoda. Siempre, es normal. Pero lo importante es qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Opositores a la obra de Dios han existido, existen y existirán y están dentro de las congregaciones. No creas que están fuera. No creas que aquellos pues, son impíos, viven así, adentro, ahí adentro metidos. Están ahí. Dice el Salmo 39.1. Vamos ahí, Salmo 39.1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Cuando le dice Pablo que sea irreprochable, le está diciendo, ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, Tito, que sea conforme a la palabra de Dios. Sí, nos guste o no nos guste. Nos incomode o no nos incomode, mientras sea conforme a la palabra de Dios, es irreprochable porque es la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una. Nada más. Obviamente, claro, tenemos que tener cuidado, como hablamos, qué decimos. La carta de Santiago es clarísima en el uso de la lengua. Es una parte pequeña chispa que incendia un bosque, ¿no? Totalmente. No. Pero sin embargo es trascendental esto. Está diciendo Pablo, ten mucho cuidado, sé prudente con lo que tengas que decir, prudente con las cosas que tengas que decir. Como a veces yo le he mencionado, hay cosas que tengo que mencionar que a muchos les ha causado mucho conflicto, pero cuando yo las menciono públicamente es porque tengo todos los argumentos para poderlo mencionar. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, conducirnos con integridad. Entonces, cuando hacemos una denuncia, no la hacemos, voy a utilizar esta expresión, en el calor del enojo, sino la hacemos centrados en la urgencia de desmentir o de establecer la verdad del comportamiento de muchos. Y a muchos les perjudica todo esto, pero no importa. La que nos da claramente la medida de nuestro andar y nos marca las reglas de nuestro proceder y nos enseña cómo debemos hablar, es la palabra de Dios. Claro, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, totalmente. Por eso jamás una reacción inmediata al problema, jamás. Siempre es posterior, con un tiempo de oración, con un tiempo de meditación, con un tiempo de poder escuchar la palabra, la guía de Dios a nuestra vida. Y claro, hay cosas que hay que denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo eso? Porque mira qué dice el verso número 8. Dice la parte final del verso número 8. Dice, de modo que el adversario se avergüence. Aquí el adversario literalmente no es el diablo. Es un opositor que viene hablando de los falsos maestros. O sea, te pueden acusar de robar, de maltratar, de no sé qué tanto. El tiempo da evidencias, ¿no? El tiempo sigue, mira, haciendo para bien las cosas, ¿no? Que todo sale a la luz, no hay nada oculto, y que no sea manifiesto, todo sale a la luz. De modo que el adversario se avergüence. Entonces, este es el resultado. Muy importante. Entonces, aquí el adversario literalmente se refiere a alguien que está enfrente. Alguien que está inspirando la oposición. En Tito 1.9 le dice
le dice Pablo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, aquellos que pues tuercen el evangelio, que dicen que no es así, ¿sí? Como por ejemplo hoy que hemos estado hablando de la familia, cuando empezamos a ver lo de la familia, que no es algo que nosotros hayamos revelado, como le hemos dicho, nada, simplemente estamos tomando el cristianismo real, sino el cristianismo moderno que nos llegó de Estados Unidos, con un montón de eventos y un montón de congresos y eventos masivos de cristianos, sino estamos enfocándonos en la familia, porque es lo que se enfoca la Biblia. Muchos se inconformaron. Muchos dijeron, no, ¿qué me pasaba? ¿Qué revelación es esa? Que no ven a la familia. No, pues no la ves porque no quieres, pero desde que Dios alcanzó al pueblo de Israel para sacarlo de la cautividad de Egipto, lo sacó en familias. Cuando lo estableció por familias. Por ahí lo dejamos. Entonces, Pablo le dice a Tito, de modo que el adversario se avergüence. Y es algo bien importante, pero dice algo bien importante aquí, bien importante. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. Ese vosotros implica a Pablo y a Tito. Si alguien, voy a poner al contrario, si Tito procedía mal, erróneamente, con pecado, con sus propias intenciones, no solamente era afectado Tito, sino él afectaba al apóstol Pablo. Y si alguien acusaba a Tito de algo que no fuera cierto, no solamente acusaba a Tito, sino acusaba a Pablo. Por eso Pablo le dice aquí, que dice, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Entonces, lo primero que llama a Tito y le dice claramente que tu comportamiento, Tito, no vaya en contra de lo que yo estoy enseñando y predicando. Qué impresionante es eso. Mira, eso se llama sujeción a la autoridad. Cuando tú como creyente das mal testimonio, no solamente das mal testimonio de tu vida, sino das mal testimonio de tu iglesia, de tu congregación. Y eso es muy serio. O sea, cuando tú te rebelas y te vas a las cosas del mundo y te conduces como el mundo, y el mundo dice, ay, no, que eres cristiano, mira ese cristiano. No solamente te están viendo a ti, sino están viendo a todos los que están cerca de ti, a la iglesia, a la congregación donde estás. Y eso es algo muy serio. Algo a lo cual nos debe a ti y a mí llamar a la reflexión de cómo nos conducimos. Es bien importante, cómo nos conducimos. Porque cuando nosotros damos mal testimonio, la gente no solamente me ve a mí, sino pues ve a todos los que estamos en la congregación. Y no más allá, ve a todo al cristianismo. Hoy una de las expresiones más trágicas que existe, más lamentable que existe en los últimos tiempos, en la boca de muchos que no creen, que todos los cristianos somos hipócritas. Qué fuerte, ¿no? Y es algo que lo debemos de meditar. Nuestro comportamiento afecta no solamente a nuestra persona, a nuestra sociedad, al círculo cercano en donde estamos, sino afecta hacia los demás. Fíjate lo que le está diciendo Pablo a Tito, y fíjate lo que nos llama a ti y a mí, como simples cristianos, simples congregantes, como somos nosotros, simples.
que nuestro comportamiento sea íntegro, digno de hijos de Dios. Y eso lo tenemos que reflexionar. Porque hoy muchas de las cosas que suceden es por el mal testimonio de nosotros como creyentes. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasó en la Biblia cuando nos describe la vida de Daniel? No le encontraron nada. Nada para acusarlo. No hay nada. Pero como él no dejó de adorar a Dios, cuando el rey manda ese mensaje, pues le toca eso. Lo acusan de eso. ¿Y qué hizo Dios con Daniel? Guardó su vida. ¿Por qué? Por la fidelidad de Daniel. Porque muchas veces Dios permite cosas a nuestra vida. ¿No será porque nuestra fidelidad a Dios no es real? Habría que preguntarnos, ¿no? Habría que preguntarnos. Aún Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, él aún así siguió buscando de Dios. Su vida era ejemplar ante los ojos de Dios. Creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Mucho. Estoy leyendo parte de Daniel 6, donde le dicen al rey que firme un edicto para que nadie adore a otro que no sea al rey Darío. Y al firmar el edicto de esa prohibición, dice el verso número 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Sabes que el testimonio es consecuencia de lo que hay en el corazón? Si tú crees que tu iglesia o tu congregación no es importante, que te puedes decir a cualquiera que te guste, no defiendes a través de tu vida, siendo un ejemplo para que no piensen que todos nos conducimos de esa manera. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque esto es un extensivo a los jóvenes. Hoy una parte muy importante de la congregación son jóvenes y son llamados por Dios, no por nosotros, a tener una vida ejemplar en donde están trabajando con las personas que se juntan, tener una vida ejemplar. Ahí lo dejo de reflexión. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, como siempre es un privilegio estar aquí de parte de Dios, verdaderamente no lo veo de otra manera. El que nos da la capacidad, la guía para poder hacer todo este tipo de enseñanzas, es un gusto, un privilegio. Va a salir pronto un mensaje para el próximo evento que tendremos en el mes de octubre, el evento que hemos ya hecho en otras ocasiones. Hoy le cambiamos un poquito el formato, como siempre lo vamos renovando, vamos buscando hacerlo mejor en la gracia de Dios. Entonces este evento que va a ser en los primeros días de octubre, creo que es el segundo sábado de octubre, no tengo la fecha, sí, el segundo sábado de octubre, creo que es por el día 8 más o menos de octubre, a las 10 de la mañana. Vamos a hablar por segunda vez qué es nacer de nuevo. Y aunque va a haber obviamente una participación de 4 panelistas, yo voy a ser una vez más el mediador. En esta vez trabajamos en conjunto todos para obtener un principio bíblico. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Por qué habla la Biblia de nacer de nuevo? ¿Y verdaderamente es algo que el hombre puede hacer por sí mismo?
Verdaderamente es tan fácil nacer de nuevo que repito una oración. Verdaderamente es tan fácil nacer de nuevo que hoy decido abrirle mi corazón a Dios. Así. Verdaderamente es tan fácil nacer de nuevo que voy a una pileta y me bautizo en agua. Verdaderamente así es. Este evento va a ser de carácter presencial. Va a haber 20 lugares disponibles. Pronto va a salir el comunicado, el teléfono donde te puedes anotar. 20 lugares disponibles. Por cuestión de la pandemia, pues no podemos tener más aforo todavía. Pero 10 de la mañana, sábado, segundo sábado del mes de octubre, 10 de la mañana, y estaremos mandando este mensaje ya en estos días. Estará en las redes sociales para que ustedes se puedan anotar, o como siempre lo puedas ver a través de las redes sociales. Va a ser un evento totalmente en vivo, como siempre lo hemos hecho. Sería, creo que el tercero, el cuarto que haríamos. No recuerdo cuántos hemos hecho, pero sin embargo es algo que Dios nos ha regalado, y algo que nosotros, en esa misericordia, en esa gracia de Dios a la vida de nosotros como pastores, queremos hacerlo en ese conocimiento de las cosas de Dios. Como siempre, es un gusto de veras, un privilegio que nos regala Dios estar aquí, y lo seguiremos haciendo con amor, con pasión, con entrega hacia Dios y obviamente hacia ustedes. Reciban un abrazo, Dios les bendiga, y nos vemos, si Dios nos da vida, el día de mañana. Estaremos en las congregaciones como cada domingo de manera presencial. Hermano, una vez más hago el llamado: congrégate. Es fundamental que te congregues. Un llamado más a los hermanos de la tercera edad: congréguense. No han terminado su camino, no han terminado. Yo sé que sé lo que es. Cuando llegamos a una edad, yo cumplí 59 años, ya estoy entrando a la fase final de los hombres. De los 60, lo que Dios nos regale, pues ya es la fase final. Pero sé que hay cosas naturales, físicas, que nos los impiden, pero en la medida de lo posible, congréguense. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana.